Presentar en defensa de la corrida. El toreo es una lucha injusta y cruel para el toro, pero también es una parte de la cultura y no debe ser eliminado porque nosotros no podemos comprender los sentimientos detrás del toreo. Para una persona que vive fuera de la cultura que tiene la corrida parece como tortura, pero para una persona que vive en una sociedad que tiene la corrida, el toreo es simplemente una tradición, y el aficionado de hoy considera que el toreo es más un rito que un espectáculo, ciertamente no un deporte. Puesto que en sus templos seculares los celtibéricos sacrificaban los animales, la corrida era muy importante para la cultura, pero la corrida continúa a ser importante para la cultura. Para muchas personas, lo que se molesta sobre el toreo es que torturen a los toros físicamente, pero hay lugares donde el torero no puede hacer daño físico al toreo y la corrida es sin sangre. Otro argumento en contra al toreo es que en los últimos 30 años ningún torero ha muerto en la plaza, mientras más de 1 millón de toros han sido matados en las corridas. La vida de un toro hasta la corrida es mejor que la vida de muchos otros animales que viven para el entretenimiento y consumo humano. Los humanos comen muchos animales que han vivido una vida terrible, pero porque los toros están destinados para el toreo, ellos viven una vida mejor. Los toros descansan en los pastos, se duermen en los pastos y se despiertan en los pastos. Y esto es la prueba que la vida de un toro es mejor que la vida de otros animales. Algunas personas protestan en contra al toreo porque provoca un sentimiento raro en el toro, un sentimiento agresivo. ¿Y qué hay de los jugadores de fútbol americano? Yo pienso que ellos no actuarían igual fuera de la cancha de fútbol americano, pero el juego los fuerza a actuar violentamente. Yo no pienso que el fútbol americano debe ser eliminado, y tampoco al toreo. Los aficionados de la corrida no les gusta eliminar la corrida, porque la prohibición es absolutamente inconstitucional. El toreo es un derecho de la gente, porque es una parte de su cultura. En conclusión, yo pienso que la corrida no debe ser eliminada porque es una parte de la cultura que nosotros no podemos comprender. Gracias por escuchar.